Este versículo no es una frase bonita para las paredes de la casa. Es el diseño espiritual del creyente que ha entendido dónde se vive realmente la vida. El que habita no es el que visita, no es el que pasa, no es el que aparece cuando se acuerda, es el que permanece. Habitar es establecerse, es decidir que tu dirección espiritual es la presencia de Dios. No es una emoción, es una decisión. Mientras muchos corren a refugios temporales, estrategias, fuerzas propias, estructuras humanas, este versículo presenta un refugio que no depende del clima espiritual del día, el abrigo del Altísimo. Ese abrigo no es un lugar físico, es una relación. Es vivir tan cerca de Él que su presencia se convierte en tu atmósfera permanente. El que habita ahí no vive reaccionando al mundo, vive respondiendo a Dios. Habitar implica ritmo, implica permanencia, implica disciplina espiritual. No es entrar y salir, no es encenderse y apagarse, no es tener temporadas de intensidad y temporadas de abandono. Habitar es ser de un solo lugar, el lugar secreto. El Altísimo no cubre al que pasa, sino al que se queda. Este texto inaugura una verdad espiritual. Las promesas más grandes se activan para los que permanecen, no para los que ocasionalmente buscan alivio. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra no es oscuridad, es cobertura. Es el territorio donde la presencia de Dios se vuelve tu protección activa. En la Biblia, sombra es la imagen del ala que cubre, del refugio que defiende, del espacio donde el enemigo no tiene permiso para entrar. Habitar bajo su sombra significa vivir bajo su gobierno, caminar bajo su protección, respirar bajo su autoridad. La sombra del Omnipotente no es una idea poética, es una realidad espiritual. Es el lugar donde el miedo pierde poder. Es el lugar donde la ansiedad se debilita. Es el lugar donde tus batallas toman otra dimensión, porque ya no peleas desde afuera, sino desde adentro, desde la presencia. La sombra del Omnipotente es el ambiente en el que los hijos se fortalecen, donde el alma descansa y donde el enemigo no puede operar. El que habita en el abrigo del Altísimo no necesita demostrar nada, necesita permanecer. Su fuerza no viene de la exposición, viene de la intimidad. El verdadero liderazgo espiritual nace ahí, no en la plataforma, sino en la sombra, no en la visibilidad, sino en la comunión. Desde esa sombra se gobierna sin gritar, se avanza sin ansiedad, se vive sin miedo. Quien aprende a habitar, aprende a gobernar. Este versículo nos enseña que la seguridad no está afuera, está adentro. Que la protección no está en la ausencia de peligros, sino en la cercanía con Dios. Que el descanso no viene del control, sino de la sombra. Que la paz no depende de lo visible, sino de lo invisible. Habitar es elegir dónde vivir cuando la vida te presiona. Permanecer es decidir qué voz será tu atmósfera cuando otras voces quieran definir tu realidad. Y aquí está la paradoja del reino. La sombra del Omnipotente es más luminosa que cualquier luz del mundo, porque es ahí, en ese lugar secreto, donde el corazón encuentra su alineación, donde la identidad se afirma, donde la fe se enciende. Habitar al abrigo del Altísimo es aprender a vivir desde la protección del Dios que no falla, del Padre que cubre, del Señor que gobierna. Quien habita ahí vive distinto, ve distinto, camina distinto. Porque cuando aprendes a vivir en el abrigo, ya nada externo define tu paz. La sombra del Omnipotente no es un escape, es la cuna del propósito, la base de la autoridad y la fuente del descanso. El que habita ahí vive en la dimensión donde la voz de Dios es más fuerte que cualquier amenaza del mundo.